Bienvenido a esta clase número 16 de series de Fourier y transformadas de Laplace. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la ecuación diferencial del calor. La frase del día es: el estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos matemáticos. Y esta frase fue dicha por Joseph Fourier. Retomando nuestro estudio de la ecuación diferencial del calor, la cual es esta que está indicada acá, debemos recordar que U indica la temperatura de un objeto, en este caso una varilla unidimensional recta, posicionada en el eje de las X desde menos L hasta L. Pues bien, nosotros aplicamos el método de separación de variables y dicho método nos permitió identificar que existen dos partes en la solución de nuestra ecuación diferencial. La primera parte es esta exponencial. Esa exponencial depende del tiempo y es una exponencial con signo negativo. Esas exponenciales son famosas porque su gráfica es la famosa función exponencial, cuyo comportamiento es bien conocido porque va disminuyendo conforme el valor de t va aumentando. Por otra parte, tenemos que la contribución espacial depende tanto del coseno como de la función seno. Esta ecuación, que provino de la separación de variables, debe ser complementada. Todavía no podemos decir que esta ecuación representa nuestra situación física en particular, porque nos hace falta imponer condiciones en los bordes y nos hace falta imponer una condición inicial. Las condiciones en los bordes son dos: una condición para el borde izquierdo y otra condición para el borde derecho. La condición en el borde izquierdo establece que la temperatura de la varilla siempre se mantiene igual a 0 en el borde izquierdo de la misma. También se mantiene igual a 0 para todo tiempo en el borde derecho. Y esas dos condiciones están expresadas matemáticamente a través de estas dos ecuaciones. La función U, que indica la temperatura, evaluada en el punto menos L, para todo tiempo tiene un valor de 0, y lo mismo la función U evaluada en L positiva, para todo tiempo tiene un valor de 0. Finalmente, la condición inicial que vamos a estar trabajando, es decir, la distribución inicial de temperatura en esta varilla, está dada por esta expresión matemática. Y esta expresión indica que en el centro de la varilla la temperatura es mayor, y conforme nos vamos alejando del centro de la varilla, esta temperatura va disminuyendo. Esta situación bastante idealizada puede ser obtenida, por ejemplo, si nosotros colocamos un objeto que caliente el centro de la varilla. Evidentemente, la temperatura en el centro de la misma pues se va a incrementar. Entonces, la ecuación diferencial del calor me explica cómo va evolucionando en el tiempo dicha temperatura inicial. Entonces, vamos a proceder a imponer en primer lugar las condiciones en los bordes en nuestra solución. Bueno, trabajemos en el borde izquierdo. La temperatura U, evaluada en menos L, para todo tiempo, tiene que ser igual a 0. Es decir, yo voy a sustituir X
en esta expresión y voy a colocar menos L. Tengo la exponencial e a la menos k cuadrada por t multiplicada por a coseno de k por raíz entre raíz de alfa multiplicado por menos L más b por el seno del mismo argumento. Y todo esto debe ser igualado a 0. Aquí es importante, bueno, aquí podemos cancelar esta exponencial. Y una vez cancelada esa exponencial, observamos que el coseno de una cantidad negativa es igual al coseno de la misma cantidad con signo positivo, dado que es una función par. Es decir, yo puedo escribir coseno de k entre raíz de alfa multiplicado por L. Y aquí yo tengo b y esta función seno tiene un signo negativo en su argumento. Y ese signo negativo, al ser una función impar, puede salir de la función. Es decir, el signo negativo yo lo puedo colocar acá afuera. Y me va a quedar seno de k entre raíz de alfa por L. Y todo esto debe ser igual a 0. A partir de aquí se desprende que a multiplicada por el coseno tiene que ser igual a b multiplicada por la función seno. Y esta es la condición que nosotros hemos obtenido a partir del borde izquierdo. Nosotros debemos ahora imponer la condición en el borde derecho. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Ahora vamos a imponer la condición en el borde derecho. La función u, que es la temperatura, debe ser evaluada en L positiva. Y esta condición tiene que ser válida para todo tiempo, para toda t. Y esto es igual a 0. E elevada a la k cuadrada por t multiplicado por a veces el coseno de k entre raíz de alfa, y aquí en lugar de x debemos escribir L más b por el seno de esta cantidad k entre raíz de alfa por L. Y esto tiene que ser igual a 0. Nuevamente aquí podemos cancelar esta exponencial y lo que nos va a quedar es que a multiplicada por el coseno de k entre raíz de alfa por L más b por el seno de k entre raíz de alfa por L tiene que ser igual a 0. Y a partir de aquí se desprende que a por el coseno tiene que ser igual a menos b por la función seno. Esta es la condición que se desprende a partir del análisis del borde derecho. Vamos a ver cómo se combinan estas dos condiciones en una sola. Por una parte, la condición en el borde izquierdo establece una condición para a por el coseno. Y por otra parte, el borde derecho establece esta otra condición para a multiplicado por el coseno. Nosotros podemos igualar estas dos expresiones. Me va a quedar b multiplicada por la función seno. Y esto debe ser igual a menos b multiplicada por la función seno.
La única posibilidad viable para que esta condición se cumpla es que b tenga el valor de 0. El hecho de que b tenga un valor de 0 tiene consecuencias bastante interesantes. Para empezar, la función u, que depende de x y depende también de t, se reduce a esta expresión. Y ahora demos un vistazo nuevamente a la condición inicial en cualquiera de los bordes. Vamos a pensar en el borde derecho. En el borde derecho, u de lt tiene el valor de 0. Por lo tanto, me va a quedar e a la menos k cuadrada t multiplicado por a veces el coseno de k entre raíz de alfa l igual a 0. Ahora debemos preguntarnos, ¿en qué circunstancias esta ecuación ha de ser igual a 0? Pues aquella en la que el coseno de k entre raíz de alfa por l tiene que ser igual a 0. Y ahora, ¿eso en qué casos se cumple? K entre raíz de alfa por L puede ser, por ejemplo, pi medios, es decir, 90 grados, coseno de 90 vale 0. También coseno de 3 medios de pi, el coseno de 5 medios de pi, y en general 2n más 1 entre 2 pi. Esta es la condición general que puede adoptar esta cantidad. Por lo tanto, no es un único valor el que permite que esta expresión sea igual a 0. Hay un número infinito de valores. Esto tiene como consecuencia que la k, que debemos recordar que es la constante de separación de variables, puede tener un número igualmente infinito de valores posibles. Y si nosotros despejamos el valor de k, nosotros nos vamos a dar cuenta que k va a valer raíz de alfa entre l multiplicada por 2n más 1 entre 2, y todo esto por pi. Esta es una consecuencia de haber impuesto las condiciones en los bordes. Por lo tanto, la función u tiene muchas posibles soluciones. Vamos a escribir una de estas soluciones, e elevado a la menos k, pero ahora sabemos que k no tiene cualquier valor, tiene valores muy específicos, y esos valores son consecuencia de las condiciones de borde. Bueno, escribimos kn, que puede ser cualquiera de estos valores, multiplicado todo esto por el coseno de kn entre raíz de alfa, y todo esto por x. Esta es una posible solución a la ecuación diferencial del calor. Eso es lo que nos enseña el haber impuesto las condiciones de borde. Conviene que tengamos en mente que esta solución, que aquí le hace falta una t, ahí está. Conviene recordar que esta parte de la solución, la que corresponde al tiempo, tiene una forma exponencial que va decayendo. Y
cuán rápido decae esta exponencial? Depende del valor de Kn. Es decir, depende del número n. Si n vale 0, Kn pues adopta cierto valor. Pero si n se va incrementando, entonces también se va incrementando el valor de k. Y al momento en el que k se incrementa, el tiempo de vida de esta exponencial es menor. Por otra parte, aquí tenemos una función que nosotros asociamos con soluciones ondulatorias, pero esta es la parte espacial. Esta es la distribución de temperatura en la varilla, y esto es cómo va cambiando, cómo se va disipando en el tiempo. ¿Cómo podríamos visualizar estas gráficas? Por ejemplo, si nosotros hacemos n igual a 0, vamos a obtener nuestra solución, que será proporcional a esta exponencial por el coseno. Esta función coseno, debemos recordar que estamos trabajando entre menos L y L, es el coseno más simple que podemos imaginar. Es simplemente esa curva. Y es lo que tenemos nosotros aquí inicialmente. Esa curva coseno la tenemos aquí indicada en azul. Y en este eje, que es el eje en el que el tiempo está incrementándose, vemos que tenemos el comportamiento de la exponencial. Aquí tenemos la exponencial que va decayendo. Si en lugar de n igual a 0, ahora tenemos n igual a 1, nosotros observamos que inicialmente la función coseno está más o menos así. Y esa función coseno, conforme transcurre el tiempo, nuevamente se va disipando, va disminuyendo. Y esta exponencial es precisamente el origen de esta disipación. Observemos, si nuestra n ahora fue 1, el tiempo de vida de esta oscilación se va haciendo menor. Nuevamente, si nuestra función coseno, si nuestra n ahora vale 2, la función coseno pues tiene más oscilaciones. Tiene inicialmente más oscilaciones. Son las que estoy indicando aquí en color rojo. Y esas oscilaciones se van disipando, pero se van disipando más rápido. Y esa disipación, insisto, es originada por el término exponencial. Entonces, para valores de n muy grandes, por ejemplo, bueno, aquí el valor n igual a 5, la tasa de disipación va incrementándose. Y si nosotros tomamos un n extremadamente grande, pues los tiempos de disipación, el tiempo de vida, se va haciendo cada vez más corto. Entonces ahora la pregunta es, si yo tengo todo un conjunto de soluciones, ¿cuál de ellas es la que yo debo considerar como válida? La respuesta es que debemos considerar todas. Debemos considerar todas a través de una combinación, es decir, la solución más general que nosotros vamos a poder construir será la suma de todas esas contribuciones. El primer coeficiente A0 multiplicada por e a la menos K0 al cuadrado por t, multiplicado por el coseno de K0 entre raíz de alfa por x, más A1 e a la menos K1 al cuadrado por t, por el coseno de
K1 entre raíz de alfa por X. Y así tengo que añadir un número infinito de términos. Y debes observar que, en esencia, esto es la expansión, es decir, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de an e a la menos kn al cuadrado por el coseno de kn entre raíz de alfa por x. Esta es la serie de Fourier. Y debes observar que tiene contribuciones exclusivamente pares. Esto no es algo extraño, y es que nuestra condición inicial es una función par. Por lo tanto, es perfectamente natural que las únicas contribuciones sean funciones coseno, las cuales también son funciones pares. La labor que nos queda es determinar el coeficiente an. Y para determinar este coeficiente debemos imponer la condición inicial. Es decir, debemos imponer la condición para t igual a 0. Esta condición es conocida. Nosotros conocemos que u en x, 0 es algo que platicamos al inicio de esta sesión y está dada por esta expresión. Esta es la condición inicial. Y esto debe ser igual a la suma que va desde n igual a 0 hasta infinito de an. Y aquí e elevada a la 0 me da 1 y lo único que queda es el coseno de kn entre raíz de alfa. Y nuevamente te invito a que veas tus apuntes de esta clase y hagas la comparación entre esta expresión que acabamos de obtener aquí para la condición inicial y la serie de Fourier. Y en especial observa que esta es una función par y por lo tanto, como mencionaba hace un rato, se espera que el desarrollo en serie de Fourier esté formado únicamente por funciones pares. Ahora, ¿cuál es la técnica que de la cual nosotros disponemos para conocer cada uno de esos coeficientes? Pues efectivamente es el producto escalar. Nosotros necesitamos calcular el producto escalar para poder despejar cada uno de los coeficientes an. Ese es nuestro objetivo. Pues apliquemos el producto escalar con la función coseno. Nosotros vamos a tener u evaluada en 0, producto escalar con el coseno de kn entre raíz de alfa por x. Y esto debe ser igual a an. Y aquí escribimos coseno de kn entre raíz de alfa, producto escalar con ella misma. Y esto es coseno de kn entre raíz de alfa por x. Vamos a fijarnos en la parte izquierda de esta expresión. Este producto punto es el producto punto entre dos funciones pares, par multiplicada por una función par. Y recordemos que el producto escalar es la integral que va desde menos L hasta L. Esos límites de integración los elegimos así porque ahí están las dimensiones de la varilla. Bueno, aquí escribimos la función u de x multiplicada por el coseno de kn entre raíz de alfa por x diferencial de x. Y debido a que esto es una función par, nosotros podemos escribir que esta integral es igual a 2 veces la integral que va desde 0 hasta L
de u de x inicial por el coseno de kn entre raíz de alfa diferencial de x. Y esto es 2 veces 4L cuadrada entre 2pi n cuadrada más pi al cuadrado más 2n menos 2nl menos l más 1, y todo esto multiplicado por 2pi l coseno de npi dividido entre 2pi por n más pi elevado al cuadrado. Ese es el resultado de esa integral, y esta es una actividad que tú tienes que realizar en casa. Tienes que llegar a este resultado. Ya hemos demostrado en clase que el producto escalar entre el coseno de kn entre raíz de alfa por x con el mismo coseno de kn raíz de alfa x es simplemente L. Cuando ambos resultados se conjuntan, nosotros vamos a obtener esta expresión que me permite determinar el valor de AN. Aquí vamos a cancelar esta L con esta L y una L de este cuadrado. Es decir, nosotros ahora ya tenemos todos los elementos para establecer efectivamente la solución a nuestro problema. Dicha solución es esta, es decir, la temperatura en una varilla unidimensional se comporta como una serie de Fourier. Y el primero de los términos de esta sumatoria, es decir, el término n igual a 0, es el que desempeña el papel más importante, ya que este primer término es el que más tarda en disiparse y al final es el término que sobrevive. La distribución del calor tiene una forma aproximadamente coseno de K0 entre raíz de alfa por x para grandes valores de t. Hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio de esta ecuación diferencial y vamos a continuar en la siguiente clase con un repaso de las ideas que hemos estado desarrollando en las últimas clases. Nos vemos pronto.